En este video te voy a hablar de los niños de entre 10 y 14 años que tuvieron que empuñar un rifle con uniformes varios talles más grandes y defender Berlín durante las horas finales del Tercer Reich. La juventud hitleriana, en alemán Hitlerjugend, fue establecida el 3 de enero de 1926 por el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán para crear un nuevo sistema de adiestramiento para los jóvenes alemanes, con el fin de desarrollar su entendimiento y obediencia a la ideología nazi. Sus principios fueron el nazismo, el racismo, el nacionalismo, la actividad física, la camaradería, la vida al aire libre, la innovación a la sangre y además el honor, para formar líderes y hombres de bien en el futuro. Para crear una sensación de comunidad entre los niños y adolescentes, usaban un uniforme, el cual consistía en una camisa marrón claro y un pantalón corto marrón, similar a los de los Scouts. En 1928, la juventud hitleriana añadió una sección para jóvenes de 10 a 14 años, denominada Deutsche Jungbund. En los primeros años de su existencia, la Deutsche Jungbund copió mucho de las actividades de las diversas organizaciones juveniles alemanas. Organizaban encuentros semanales, participaban en actividades al aire libre como acampar y hacer caminatas, o formaban competiciones deportivas amateurs. Después de que Hitler fuera nombrado canciller de Alemania en 1933, la mayoría de las asociaciones de Scout alemanes y otros grupos de jóvenes fueron suprimidas o absorbidas, al ser considerados competencia. En 1936, la ley relativa a las juventudes hitlerianas estableció que las juventudes hitlerianas engloban a toda la juventud alemana dentro del territorio del Reich. De esta manera, las juventudes hitlerianas con esta ley reclamaron como propios todos los asuntos relacionados con la juventud. Tras esto, los niños debían registrarse en la oficina de la Juventud del Reich en marzo del año en que llegaban a la edad de 10 años. Para llegar a ser aceptados debían ser completamente arios y pasar varios exámenes dentro de un complejo proceso de admisión. Se esperaba que aquellos que se consideraban racialmente aceptables se unieran a la Deutsche Jungbund. Aunque no era obligatorio, el hecho de que los niños no se unieran a la Deutsche Jungbund fue visto como un fracaso de la responsabilidad cívica por parte de sus padres. El 25 de marzo de 1939, la segunda orden de ejecución de la ley de las juventudes hitlerianas se volvió más estricto a las regulaciones, lo que hizo que la membresía de la Deutsche Jungbund o Juventudes Hitlerianas fuera obligatorio para todos los alemanes entre los 10 y los 18 años de edad. Los padres podían ser multados o encarcelados por no registrar a sus hijos. Además, que un niño ingresara o no al grupo podía determinar, por ejemplo, si sus padres eran de origen ario o no. Al mismo tiempo, los estratos para adolescentes se convirtieron en pequeños centros de reclutamiento, donde creaban a los futuros soldados suboficiales. Sin embargo, las organizaciones para los más chicos no promovió las prácticas bélicas hasta 1945, cuando las tropas de los aliados entraron en Alemania. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi estaba en una grave situación, ya que no quedaban reservas suficientes para proteger Berlín contra el avance de los soviéticos en el este y las tropas anglo-estadounidenses en el oeste y en el sur al mismo tiempo. Es por esto que se crearía como medida desesperada la Volkssturm, una milicia compuesta por miembros de las juventudes hitlerianas, ancianos, personas en situación de discapacidad y personas consideradas anteriormente no aptas para prestar servicio militar, reclutados mediante levas generales en los barrios. Bajo la orden de Joseph Goebbels, todos los varones entre los 16 y 60 años fueron reclutados e integrados en el Plan de Defensa de la Patria. No pasó mucho tiempo hasta que la Deutsche Jungbund formara parte de la Volkssturm, niños de entre 10 y 14 años que tenían poca preparación premilitar. Apenas habían recibido capacitación en tiro al blanco con rifles de pequeño calibre y participado en maniobras de campo. Se les entregó un rifle, un incómodo uniforme de varios talles más grandes y se los envió a los búnkeres. Es por esto que pasarían a ser conocidos como los niños de los búnkeres. En un principio eran auxiliares de la Luftwaffe, moviendo los reflectores o sirviendo en las piezas antiaéreas.
También contribuyeron al esfuerzo de guerra alemán recolectando materiales reciclables como papel y chatarra y actuando como mensajeros para las organizaciones de defensa civil. Luego tendrían también que transportar a los heridos y muertos. El mismo Adolf Hitler recompensó el esfuerzo de los niños. El 20 de abril de 1945 fue la última aparición pública del Führer, cuando presentó las cruces de hierro a los defensores de Berlín, incluidos varios niños, algunos de ellos de apenas 12 años. Los superiores de la Volkssturm vieron que cada vez quedaban menos adultos para defender la ciudad, por lo que profundizaron en la utilización de los niños como soldados. En teoría, el servicio en la Volkssturm se limitaba a los niños mayores de 16 años. Sin embargo, los niños más jóvenes a menudo se ofrecían como voluntarios, aunque otros eran obligados a servir en estas unidades. Si intentaban huir o se negaban a luchar, corrían el riesgo de ser fusilados por los oficiales a cargo. La Deutsche Jungbold fue una de las últimas fuerzas en defender Berlín, e incluso se unieron a los escuadrones de combate de tanques, que debían atacar los vehículos blindados enemigos con armas de mano como granadas. Muchos de esos niños huyeron en cuanto oyeron el primer disparo o vieron el primer tanque, pero otros combatieron hasta el final, pues creían realmente en la victoria del Tercer Reich, cuando a casi ningún adulto le quedaban ya esperanzas. Los pequeños hicieron que los combatientes aliados se enfrentaran a un verdadero dilema moral. Estaban combatiendo contra diminutos demonios muy fanáticos que emergían de entre las ruinas, pero que no dejaban de ser niños. Hubo numerosas historias increíbles sobre estas últimas batallas. Entre una de estas se cuenta que un grupo de niñas puso en jaque a todo un grupo de soldados americanos, los cuales no supieron reaccionar ante la amenaza de niñas con faldas y coletas, y no podían creerse lo que estaban viendo. En la película El hundimiento se pueden ver escenas de niños menores de 14 años portando lanzagranadas antitanque, mientras la ciudad es arrasada por el ejército rojo. Esas imágenes estremecedoras, aunque parecieran algo exageradas, lastimosamente representan de forma fiel lo que ocurrió de verdad. De esta manera, muchos niños perdieron la vida con un arma en las manos o bajo las ruinas de un búnker. Con la rendición de la Alemania nazi en 1945, el 10 de octubre de ese año, la Deutsche Jungbold fue prohibida por el Consejo de Control Aliado. Los niños nazis fueron capturados por los ejércitos aliados, que no sabían muy bien qué hacer con ellos. Algunos habían cometido salvajes actos criminales, pero eran menores de edad, y en la mayoría de los casos no se los llevó ante la justicia. Se emprendió entonces todo un proceso de desnazificación, el cual fue tremendamente complejo. Los niños desconocían los crímenes del nazismo, y los que sobrevivieron se enfrentaron con algo muy fuerte. Habían creído siempre en la integridad de un líder que de la noche a la mañana se había convertido en un criminal genocida. El lavado de cerebro era tan grande que los niños, ya prisioneros, seguían saludando a los soldados americanos como saludaban a los alemanes, con el brazo en alto y diciendo Heil Hitler. Estos niños serían el último legado del nazismo. ¿Y por qué no pasas a ver el video en donde te explico qué pasó con los hijos de los principales jerarcas nazis después de la Segunda Guerra Mundial? ¿Será que tuvieron que pagar por los horribles crímenes de sus padres? Link en los comentarios. Y muchas gracias por llegar hasta esta parte.